buenos días con todos, con la comunidad Chaya. Seguimos con nuestras actividades virtuales dentro del marco del intercambio internacional de culturas teatrales emancipadas aquí en Perú, con acciones en Cusco fundamentalmente, algunas de manera virtual y otras en Lima. Estamos muy felices de que esta mañana podamos seguir con toda nuestra tarea en relación a Victoria Santa Cruz, que para nosotros es un personaje fundamental dentro del teatro peruano. Y esta edición precisamente ha sido también en homenaje a nuestra Victoria Santa Cruz. La hemos podido ver en nuestros gráficos y ella, pues con toda la historia que nos trae detrás el teatro de grupo, es fundamental para el desarrollo pues, de nuestro teatro de grupo, de esta vertiente teatral que sigue impulsando estos encuentros, estos intercambios, que sigue marcando la diferencia. Para eso está con nosotros la doctora Lady Rojas Benavente, también Luis Rodríguez Pastor y Luis Sandoval. Voy a hablar con cada uno de ellos dentro del marco de sus investigaciones y bueno, vamos a rendirle homenaje desde el corazón, desde ese ritmo interior que tanto nos ha enseñado Victoria. Muy buenos días, Lady. Muy buenos días de verdad. Gracias por estar con nosotros. Ella es de la Universidad de Concordia de Montreal de Canadá. Está por allí. Así que, bienvenida, Lady. Vamos a Muchas estar más gracias. que de Claro recibir que vuestra sí. investigación. Sí, muy bien. Bueno, voy a servirme de este foro abierto, ¿no? Para expresar algunas de los conceptos que la obra Espantapájaros de Victoria Santa Cruz nos da. Y como decía, fue escrita en el 62, puesta en escena también en Lima, y a partir de eso vamos a percibir la actualidad de sus ideas y de sus propuestas, tanto teatrales como dramáticas, como literarias. Yo no he visto la obra, entonces me circunscribo solamente a lo literario, ¿no? Entonces, cuando tú puedas, yo comienzo, pones la primera imagen y yo voy a ir nombrando, ¿no? El número para que podamos orientarnos en las ideas. Muy bien. Espantapájaros de Victoria Santa Cruz Gamarra, la semiología que teatraliza la política colonial y descolonial de un mundo otro, en este segundo intercambio internacional de culturas teatrales emancipadas. A partir de la lectura de la obra teatral Espantapájaros, discurriré acerca de la visión filosófica de la escritora peruana rebelde que vapuleó los fundamentos racistas y sexistas sistémicos de la historia colonialista en las Américas, no solamente en el Perú. Capto y amplío conceptos teóricos de base intercultural, estudios de género, la forma maravillosa de lo fantástico y la relación entre el arte y la ecología para aproximarme a sus mensajes y propósitos. La dramaturga Santa Cruz estuvo convencida de que la civilización occidental europea significó ruptura y deshumanización de las formas superiores que regían la coexistencia de los pueblos americanos y africanos a las de los conquistadores que preconizaron la ruta hacia un falso progreso económico y concordia socio-religiosa. La metodología interdisciplinaria de la investigación demostrará a través del análisis textual por qué, cómo y con qué objetivos la autora y actriz, antes de adquirir su formación universitaria en Francia, elaboró un rico material que nos transporta a la vida real e imaginaria de un grupo de esclavos del siglo XIX. 2. La trama socioeconómica, ideológica y psicológica opone a la gente en sus actos y discursos. Se asienta en la construcción piramidal y estratificada del poder hegemónico, político y usurpador que divide a los seres humanos. Inventaron categorías con las cuales los dominaron: clases y condición, razas y disfuncionamiento, géneros y disparidad. Los espectadores captan en la escena, a través de la separación espacial y de la actuación de 13 personajes, los signos lingüísticos con valores diferentes y la diaria discriminación que provoca tensiones. Los intercambios elocutorios,
revelan el abismo sociopolítico, desatan conflictos y pactos entre las clases, la gobernante, esclavizadora, aliada al capataz, y la esclavizada afrodescendiente. Sin embargo, los miembros son heterogéneos y ocupan esferas antagónicas por intereses disímiles, aunque piensan que no sobrevivirán la una sin la otra. 3. La semiología teatral se encarga de la dinámica del espectáculo, su lenguaje y signos propios. Toma en cuenta la organización del texto autorial de Victoria Santa Cruz y de la persona que dirige la representación y la puesta en escena. Yo me circunscribo a lo literario y tengo en cuenta los efectos de los signos teatrales en los personajes. 4. En la primera escena del diálogo, las amas 1, Elena, y 2, Rosa, marcan el contrapunteo de las discordias. Hablan de los vestidos viejos, sus sentidos y utilidad. Elena desea quemarlos o usarlos para limpiar el suelo de la casa grande. Rosa piensa regalarlos a Jacinta, la esclava altanera que la sirve. Elena se opone, se mofa, insulta, y su actitud de rechazo clasista connota desprecio ante un ser que no considera persona. La cito: una esclava con vestido de gente, y tú encuentras que se la ve bastante bien. ¿Tú sabes qué es lo que me parece? Un espantapájaros. La reacción que provoca en la agraviada, que las escucha discutir desde fuera de la casa, muestra su posición desenfadada cuando la califica y reprocha por insultarla. Espantapájaros. Y ella, solterona envinagrada, eso es lo que es ella, lisura, espantapájaros. De esa manera envía al público un gesto de contrariedad porque Elena la asocia al significado peyorativo de un objeto feo, el espantapájaros que espanta a las aves. Para Elena, una prenda de vestir patronal desgastada no puede cubrir el cuerpo de la sierva, porque perdería su poder exclusivo de autoridad y mando que le confiere superioridad. Quiere someter a la joven esclava y le señala su puesto estancado, debajo de la pirámide. 5. De su parte, los trabajadores del campo se focalizan en el látigo, instrumento colonial de castigo opresor para los que exigen cambios, desobedecen las reglas de los patrones y no bajan la cabeza, como lo intentó hacer Juan después de su conversación con Jacinta, que imputó su tolerancia insoportable e inactividad frente a los amos. 6. Espantapájaros es el lactante que da título a la pieza dramática y encarna un signo potente. Guarda primero una función receptora. Jacinta le habla como si fuera un ser vivo y el interlocutor la escucha desahogarse. En el transcurso de la teatralización cobra existencia de personaje y cumple una función maravillosa en la defensa del ecosistema. Retomaré luego el contacto de Jacinta con él. Los campesinos de maíz, María y el capataz intercambian comentarios sobre Jacinta. Ella reflexiona, cuestiona el sistema esclavista y ansía vivir en un mundo libre e igualitario que no se apoye en las diferencias, sino en su ser existencial, ontológico como persona. 7. La intriga facilita abordar la teoría de la descolonialidad que el sociólogo Aníbal Quijano aportó a los estudios de la colonialidad del poder en las Américas. Al inicio, descifro los parlamentos de los trabajadores que pintan a Jacinta. Su retrato describe a una mujer subversiva que se opone a la explotación cotidiana, la injusticia socioeconómica, política, cultural y a los prejuicios y actos racistas y sexistas hacia la colectividad afrodescendiente. El diálogo presenta a Jacinta como la protagonista y el motor de acuerdos y desacuerdos con los demás. Ella se resiste a la homogeneidad y cosificación, no se afilia a un grupo, refuta el predominio de las amas, del capataz y en el desarrollo de la pieza del jefe de los espantapájaros. Se afirma como sujeto pensante e inconforme.
Expresa con voz propia sus ideas, actos, dudas y aspiraciones en contra de la subordinación y de la relación asimétrica entre los humanos. Parte de su experiencia y la del grupo a la que podría pertenecer. Desea otro mundo en el que ella pueda elegir el gozo libremente, no sobrevivir batallando y penando en tanto ser dependiente de los demás que la tildan de mujer orgullosa, bella, loca, sabionda e insumisa. 8. En segundo lugar, desde fines del siglo XX hasta el XXI, Quijano teorizó y propuso en Descolonialidad y Bien Vivir, un nuevo debate en América Latina, las transformaciones vigentes que preparaban otra etapa a la humanidad. Era necesario para ello erradicar la colonialidad y el modo eurocéntrico de producción de intersubjetividad e incentivar una perspectiva epistémica, teórica, histórica, estética, ética política, opuesta y alternativa al eurocentrismo que implica un mundo otro. Aprecio su aporte porque alienta una perspectiva esperanzada de poder habitar un mundo otro como portadores, agentes, testigos o protagonistas de un tiempo histórico nuevo y de su propio horizonte de sentido con sus conflictos, crisis, agonías y renacimientos. Fin de la cita. En efecto, Jacinta, agente crítico, rechaza el statu quo, no se conforma con el aplastamiento de los esclavos que sin chistar y mansamente se someten a los amos y se vuelven cómplices del régimen colonial. 9. Al respecto, Hannah Arendt constata en Vie politique que la humanidad bajo la forma de la fraternidad aparece invariablemente en la historia como un fenómeno descrito e identificatorio en los pueblos perseguidos y los grupos reducidos a la esclavitud. Ella, como judía, justamente habla sobre este aspecto conociendo el problema desde el interior. Sin embargo, Jacinta no se une a los esclavos, anhela hallar su propio horizonte de sentido, no teme a las amas ni hace alianza con las mujeres de su tribu que la consideran extraviada. Jacinta es una mujer fuera de serie que no tiende lazos que la aten a otro ser por su postura radical y solitaria. Ejemplifica a una mujer vanguardista que va en dirección contraria a la de las esclavas conformistas, pero pagará caro por su atrevimiento. Después de que Abel le cuenta que Pancha acaba de dar a luz a un niño, Jacinta se convence de que el cuerpo de la esclava es objeto del deseo y placer del amo, y su sexualidad se encadena al sistema reproductor del régimen colonial. Su parlamento subraya la conciencia feminista de Santa Cruz sobre las problemáticas espinosas de los géneros y de las razas que desde la década de 1960 hacia adelante revolucionaron la percepción subjetiva universal de los derechos y la capacidad de la mujer sujeto a decidir por sí misma si traía o no al mundo una criatura. La cito a Jacinta. ¿Para qué diablos va a tener una hijos? ¿Más esclavos? Qué mal arreglado está el mundo. Todos deberíamos haber nacido iguales, todo el mundo negro, parejo. Así no hay que yo más claro, ni yo más oscuro, ni tonterías. ¿Por qué estará todo tan embrollado? Abomina Jacinta el simbolismo divisorio en la realidad que el poder atribuye a la piel europea y descarta a las otras diferentes. Propugna pues igualdad y agencia. Santa Cruz nos dio prueba en 1962 del agudo conocimiento del pasado colonial histórico y la dificultad de las esclavas para orientar su placer sensual en beneficio de ellas mismas, de los maridos y de sus familias. Las forzaron sexualmente a engendrar otros esclavos, manos de obra gratis
que enriquecerían a los propietarios que abusaron de las mujeres como si fueran animales congenitales, porque les aseguraría el mantenimiento de sus estructuras financieras. 10. La filósofa Arendt, en Condición del Homme Moderne, propone ideas acertadas del nacimiento y la maternidad fecunda que colaboran a discernir el signo ontológico del ser natal del ser puramente biológico, como la prolongación de lo familiar social. El ser único nace, posibilita la ruptura de moldes anteriores, viene diverso de sus padres y antepasados y puede aportar otra relación nueva a la comunidad que no será la de la continuidad. 11. De hecho, el yugo y la violencia sexual de parte de los amos eran pan diario de muchas esclavas y ese legado histórico colonial frenó su liberación. Al respecto, el pensamiento de Jacinta implementa la noción de cómo el poder imperial juzga y controla a la mujer en cuerpo y alma. En su diálogo tenso con Manuel el Capataz, ella destapa y le encara unas verdades concomitantes al coloniaje sobre el acto sexual del amo con su madre, lo que implica su bastardía. Con gran sentido del humor, Jacinta emplea la ironía, no se intimida, impugna la seducción y desmonta los entramados de la estratificación racial, negro, sambo, mulato, blanco, y la condición de la mujer encinta a quien abandona el amo europeo, no el marido afro. Jacinta detesta la cosificación y denuncia el maltrato con desparpajo. Su estilo zumbón desvela el derecho de pernada que provoca el blanqueamiento ideológico y la coalición patronal de Manuel, el hijo del blanco y de la esclava. 12. El teatro maravilloso contiene fantasías y rupturas con la realidad cotidiana y en el caso de Espantapájaros provoca inquietud en personajes de la comunidad de Jacinta, no en el receptor. El destino imprevisible de la protagonista y la creencia de su cuerpo en la magia, que llaman brujería, no sorprenden a mí como lectora. La personalidad extraña de Jacinta la conduce a un mundo exterior al de los esclavos, en el que aprehende el carácter maravilloso de lo fantástico y las relaciones entre el arte dramático y el ecosistema. Penetra en el universo de los espantapájaros que practican tradiciones y leyendas con normas éticas y ecológicas de respeto y protección con las que conservan el equilibrio en la naturaleza. La consideran madre proveedora de todos los recursos con los cuales los seres vivos podrían mantenerse de pie, colaborar entre sí y cumplir su misión en la tierra. Los indicios de lo fantástico en su manifestación maravillosa la atrapan en otro espacio y temporalidad, simultáneos al real perverso y cruel en los que transita la sociedad colonial esclavista. El diálogo entre el espantapájaros y Jacinta dan pistas para entender un nuevo código de interpretación dramático. Después de que ella se pregunta, ¿no estaré soñando?, se desencadenan hechos de otra dimensión, tal vez paralela e invisible a los humanos, que ella sondea de la mano de su cómplice que la conoce. Cito, Espantapájaros. Nosotros pertenecemos a un mundo totalmente diferente al de ustedes. Pertenecemos al mundo de los espantapájaros, en donde todo es de todos y nada es de nadie. Jacinta le responde, vaya, si yo decía, tiene que haber un lugar en donde la vida sea distinta, en donde a uno le provoque vivir. Fin de la cita. Las exclamaciones de Jacinta concretizan su ansia de igualdad, libertad y dicha. El espantapájaros le anuncia que ellos no conciben la propiedad de la tierra ni de los seres humanos, sino que comparten solidariamente los bienes naturales.
Cuando ella recoge algo del suelo, se produce un punto discordante de la aventura que desestabiliza al espantapájaros. Ella le dice: «Fósforos, me encanta jugar con candela, vamos». Nos envía pues el signo del peligro inminente del incendio del maizal, de los integrantes de los espantapájaros y la metamorfosis de Jacinta, ser de carne y hueso que se convierte en paja y trapo. El jefe la instruye sobre el sentido existencial y el retroceso del universo. Los espantapájaros son testigos de los desmanes diarios a través de tiempos inmemoriales de los humanos, seres depredadores y agresivos. La expresión literal del intercambio discursivo expone el comportamiento irracional y destructivo de los humanos en la Tierra, que se sellará en el desenlace trágico de Jacinta, hecha espantapájaros, y en el fuego final que provoca suspenso. Al bailar el alcatraz con la vela, la joven curiosa e impertinente incendió a los seres del maizal que le dieron acceso a otra dimensión. No obstante, el jefe le había anunciado su fin si traicionaba el orden de su grupo y de la naturaleza. Jacinta quemó un universo ajeno y deberá pagar por el mal que ocasionó. Los fantasmas de los espantapájaros muertos se convierten en la voz y la sombra que le advierten su destino mortuario por ceder a la tentación de sus impulsos gozosos sin considerar el cuidado del medio ambiente, santuario sagrado que ha traicionado y aniquilado. 13. Victoria Santa Cruz retoma el ciclo del inicio dramático de su obra con una vuelta de tuerca teatral y aporte fundamental de la interacción del ser vivo con el ecosistema. ¿Por qué? Jacinta, espantapájaros, hará las veces de lactante destinatario y algo más. Será una mujer, la guardiana legítima de la mamapacha y por ende el foco de la atención de seres afligidos que le narrarán su historia ardua y también su aspiración a una metamorfosis total en la sociedad esclavista. En esa dirección de ideas, Espantapájaros resulta una creación desestabilizadora que con astucia teatral desenmascara las trampas de la colonialidad y sus signos decadentes en nuestra era presente. Le adjudica a Jacinta un signo redentor. Ella protegerá el planeta, cito, esta tierra de maravilla en donde nada está puesto al azar. Conclusión. Perfilo a Victoria Santa Cruz en los granos de inconformismo y hechos de revuelta de Jacinta. En su pieza se encuentra la simiente utópica de luchadoras idealistas y de intelectuales teóricos que exploran las raíces coloniales del pasado que perduran en la realidad peruana de los 60, dejaron sus llagas y se exhiben hasta hoy. Con su quehacer artístico y escritura comprometida, la dramaturga se implicó en las mutaciones socioculturales y políticas de su época. Considero importante, a la víspera internacional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que es este 25 de noviembre, y de la abolición de la esclavitud, o sea, el comercio de seres humanos como propiedad privada, que será el 2 de diciembre, que se implemente en los centros educativos de todo nivel el estudio crítico, la representación teatral y la interpretación de la obra dramática Espantapájaros de Victoria Santa Cruz. La juventud agudizará la reflexión de su postura ética y aliciente de artista a dialogar abiertamente sobre las rémoras y los bloqueos de la colonialidad que impiden que la nación peruana del siglo XXI los resuelva. La agente Jacinta se insurgió contra todos los abusos. Su ardiente sed de justicia y dignidad de joven transfigurada siguen válidas, como lo indica su frase clave de contenido descolonial. Tiene que haber un lugar en donde la vida sea distinta, en donde a uno
le provoque vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lady Rojas. Muchos de nosotros seguramente no hemos conocido a profundidad toda, y no conocemos a profundidad aún toda la memoria de Victoria Santa Cruz y Espantapájaros. Eh, Me parece que es también poco conocida aquí. Gracias por ese análisis y esa reflexión. Sin duda, Victoria Santa Cruz ha sido pionera también en el discurso decolonial, en el discurso del feminismo decolonial, y también dentro de de nuestro propio movimiento de teatro. Vale decir que ella fundó en 1967 su propia compañía, Teatro y Danzas Negras del Perú, antes de que existieran incluso grupos muy prestigiosos en nuestro país, como fueron Yuyascán y Cuatro Tablas, que también dentro de sus obras trabajaron el discurso decolonial, ¿no? Y también pues toda su investigación en el ritmo y creo que su propia energía, su propio carácter, el quehacer cotidiano tal y como era Victoria, pues también fue admirado por personajes muy importantes de Europa, como fue Eugenio Barba o Peter Brook, que son parte también de nuestra historia universal en el teatro, ¿no? Así que es pieza troncal y ella también vale decir que estuvo en 1978 en el primer encuentro de Ayacucho. Nosotros tenemos y seguimos esta tradición teatral que se originó con esos intercambios en 1978 ya con una nueva mirada y perspectiva precisamente que ahonda más en el discurso decolonial y emancipador. Y ha sido muy gratificante también escuchar citar a nuestro Aníbal Quijano, que es también clave en el desarrollo de la historia decolonial de nuestro país. Muchas gracias, Lady. Vamos ahora con Luis Rodríguez Pastor. Muchas gracias. Sí, vamos con Luis Rodríguez Pastor, él es director del Seminario Afroperuano de Artes y Letras y también pues muy cercano a toda la investigación de Victoria Santa Cruz y porque ha reeditado un libro que también es muy importante para nosotros que es Ritmo, el Eterno Organizador. Bienvenido Luis y muchas gracias por estar con nosotras. Hola Shirley, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir mesa con Luis Sandoval y con Lady Rojas, a quien he escuchado con tanto interés, eh, con deslumbramiento, porque me parece no solo saludable, sino necesario dialogar dos voces como la de Quijano y las de Victoria. Mientras escuchaba con atención, pensaba se habrán conocido, eran contemporáneos, han compartido la Lima de los años 50, 60. No tengo noticia de que se hayan tratado, pero es muy probable que en los 70 se hayan encontrado, o quién sabe ¿no? Porque ya cuando uno empieza a viajar, el otro regresa, luego Victoria se va, pero finalmente sus trabajos son confluyentes, ¿no? Y también me hace pensar en cuán rezagados aún están los diálogos con el Teatro de Victoria y por lo tanto qué oportuna es esta mesa al respecto. Ah, ya, me explayo. Pensé que me estabas dando la bienvenida. Ya, sigo, está bien. Sí, Luis, yo estaba tratando de desconectar el mute del micro, pero sí, por favor. Ah, Luis, ya, entonces, perfecto. Sí, pensé que me habías dado la primera palabra. Lo he repetido en varias ocasiones, lo reitero hoy, aunque con más aliento que en las anteriores. El teatro sigue siendo en Victoria la gran cuenta pendiente de su reivindicación, ¿no? Victoria es una mujer reivindicada, es una persona reivindicada en sus múltiples aportes confluyentes, en tanto persona orgánica que ella ha sido, pero se le reconoce sobre todo como compositora, coreógrafa, como digamos, el lado musical, ¿no? El lado de sus canciones, de sus poemas, que en realidad no son tantos. Si pensamos poemas propiamente, no son tantos, pero son tan potentes que uno los asume muchos más, ¿no?
pero es importante destacar que el teatro siempre estuvo allí y que Victoria es una mujer de teatro en todo el sentido de la palabra y es una persona eminentemente escénica y no sería descabellado, al contrario, sería justo destacar que ella tenía una concepción escénica de su trabajo y que consideraba el teatro la forma, digamos, por antonomasia de la acción, ¿no? Ella destaca en varias oportunidades eh, la etimología, ¿no?, de la palabra actor y su asociación con la acción, algo tan valorado por Victoria, ¿no?, con el presente, con la conexión. Convendría destacar, y es lo que podría compartir en esta oportunidad, eh, una suerte de cronología o de panorámica del trabajo teatral de Victoria. Victoria es una persona que no tiene formación teatral, digamos, en términos convencionales. No estudia en una escuela de teatro que yo tenga noticia. Ella estudia modas, en realidad, ella estudia diseño de modas, pero a partir del año 59 en que su hermano la convoca para formar parte del incipiente a un grupo Cumanana, ella va a comenzar a aportar sucesivamente, evolutivamente, en términos básicamente teatrales, ¿no? Lo que originalmente Nicomedes había sido la idea de hacer estampas vinculadas a la vieja Lima, pregoneros, etcétera, se fue convirtiendo ya en en pequeñas escenas, en pequeñas obras de teatro que van a comenzar a presentar al público en general a partir del año 1960, a partir de marzo del 60, con una suerte de trilogía eh, asociada bajo el título general de Callejón de un Solo Caño, en la cual presentaban tres pequeñas obras, y digo pequeñas por la extensión solamente, ¿no?, que son Sanaharí, Callejón de un Solo Caño y La Escuelita. Esto en el Teatro La Cabaña. Es interesante porque ya desde entonces hay un impacto mediático, hay cobertura por parte de la prensa de la época, por parte del diario La Prensa, del diario El Comercio, entrevistas a los hermanos, porque ya el menor, Rafael, era muy conocido como torero, de tal modo que cuando Nicomedes primero, ¿no?, a partir del año 57, 58, se va siendo conocido como decimista, y luego Victoria, es que van a entrevistar a los hermanos también, ¿no?, como parte de una nueva generación de artistas. Em, Esto va a seguir creciendo y va a tener un pico importante en 1961, en abril, con el estreno de Malató. Malató es la primera obra en la que Victoria, es la primera obra de larga duración de Victoria y es la primera que ella va a protagonizar. Es una obra que tuvo muy buena acogida, se estrenó en abril del 61, como digo, en el Teatro Segura. eh, Tuvo generosos comentarios por parte de distintos escritores o personajes, por ejemplo César Miró, que comenta la obra con admiración, y es la obra que, por cierto, le va a dar la oportunidad de irse a Europa. Victoria tenía casi 40 años y es invitada. Tenía casi 40 años, pero era una joven promesa del teatro todavía, ¿no? Bueno, era ya una realidad, pero quiero decir la paradoja de que era, digamos, tenía una cierta edad, una cierta madurez, pero había comenzado recientemente su vida escénica, eso quiero decir. De hecho, ella comienza su vida artística a los 36, ¿no? Para quien crea que, que ya es muy tarde o que, en fin, esas nociones a veces que abruman y que pueden ser ilusorias, ¿no? De estar viejo, entre comillas, ¿no? Cuando en realidad, bueno, en fin, todo lo contrario. Em, y esa obra Malató es la que le da la oportunidad, como digo, de irse a Europa becada, donde va a vivir durante 4 años, entre noviembre del 62 y noviembre del 66, va a tener
una importante experiencia formativa a nivel teatral, sobre todo. O sea, su experiencia europea está asociada sobre todo a la formación teatral, y eso es importante destacar. Y quiero reiterar lo que dije al inicio, no podemos pensar a Victoria sin el teatro, más bien debemos pensarla en el teatro. No lo digo para complacer a quienes te escuchen o a ti, lo digo porque es la forma justa y necesaria en la cual podemos y debemos entender a Victoria. No en términos puramente, digamos, de hacer canciones, ¿no? O incluso cuando escucho eventualmente que se refieren a ella como cantante, a mí ese término me hace cierto ruido, en tanto Victoria le diría más cantora en todo caso, ¿no? Y es una intérprete, es alguien que tiene algo que decir y que lo dice a través del arte y de un arte orgánico, ¿no? En el cual el teatro, reitero, es la forma, digamos, en la que ella se siente más cómoda, en tanto es una suerte de acción total, ¿no? No entiende además Victoria la danza como un mero movimiento, sino como parte de una relación mucho más eh, genealógica, incluso a nivel corporal, ¿no? No es algo puramente eh, circunscrito al movimiento, y mucho menos, por favor, a la noción contemporánea de espectáculos, ¿no? De show, digamos. Regresa al Perú convencida de formar su propia compañía, una compañía que ni bien regresa va a comenzar a gestarla, llamada Teatro y Danzas Negras del Perú. Recordemos, ella vuelve en noviembre del 66 y en el verano del 67 ya están llevando a cabo los ensayos que van a, van a cumplir durante todo el año, hasta el 3 de octubre del 67, que es el día en el que se estrena el primer espectáculo de Teatro y Danzas Negras del Perú en el Teatro Segura. Nuevamente, Victoria tomando un teatro, lo que también tiene una importante carga simbólica, ya que son teatros que en buena medida han estado o han sido monopolio de una clase, ¿no? De un color de piel, de una posición social, de una forma de ver el país, eh, en la cual toda esta coloración alterna, ¿no? Toda esta pigmentación ajena a la nuestra, quiero decir, ¿no? Entre comillas, era mal vista, ¿no? Toda forma que no corresponda a ese sesgo, digamos. Y de pronto aparece Victoria, como lo había hecho ya pioneramente la compañía Pancho Fierro a partir del año 56, y toman teatros, toman espacios que son formas también de tomar discursos, ¿no? Y de plantear alternativas desde la escena. Y va a presentar una serie de estampas con un grupo nuevo, con un grupo de gente joven, de gente nueva, de gente que empezaba en el teatro, la mayoría de ellos. Victoria no quería lo que hoy se puede llamar coloquialmente chiveros, ¿no? O sea, quienes hacen un chivo, se cachuelean tocando en una peña. No quería ese perfil de artista virtuoso probablemente, pero sin una formación que es la que ella buscaba. Eso es importante también. Victoria busca que en el escenario se refleje una verdad, ¿no? Se presente una verdad, no una impostura o no un ayorno, ¿no? Eh, por lo tanto, es necesario emprender un trabajo de formación integral, no solo en cuanto al movimiento corporal o en cuanto a la capacidad verbal que tú tengas en escena. Eh, y yo creo que por eso ella buscaba gente joven y no, entre comillas, contaminada con una visión comercializante de aquello que estaban, digamos, del trabajo artístico, ¿no? Va a tener una acogida inmediata Victoria, tanto en esa temporada en el Teatro Segura, en la que presentan algunas estampas que luego van a ser conocidas como Las Lavanderas, que es una obra que originalmente se llama Callejón.
y que es la primera estampa que presentan el 3 de octubre del 67, aunque no la única. Va a estar estampas como las de Laureano el Aguador, se van a presentar también danzas, ¿no? Afroperuanas, en fin, Victoria va a crecer con esta compañía, en tanto va a comenzar a realizar distintas giras nacionales, pero a partir del año 68, a partir de octubre del 68, va a realizar también giras internacionales. Y la primera de ellas es a México, a las Olimpiadas Culturales de México, o sea, paralelas a las Olimpiadas de México 1968, se realizaron distintas presentaciones y una de ellas la de Victoria, que encabezó la comitiva peruana, compuesta por 3 compañías, una de ellas la de Victoria Santa Cruz. De tal modo que va a estar Victoria en las Olimpiadas de México con su compañía presentando el trabajo que ella creaba. Y esto es hermoso, ¿no? Porque Victoria, así como lo hizo con Nicomedes en Cumaná en la primera etapa, ni calco ni copia, ¿no? Sino creación heroica, son creaciones de Victoria, no son importaciones, no son, en fin, cosas que ella vio y ha copiado, sino surgidas de su propia originalidad, pero también desde su propio discurso, ¿no? Qué interesante ha sido la exposición de Lady, la celebro nuevamente porque tiene una gran carga simbólica, la obra que hemos escuchado, el del Espantapájaros, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un discurso muy claro, ¿no? Muy, muy rebelde y eh, muy alternativo, ¿no? Por eso la confluencia con Quijano era evidente, ¿no? Pero Lady ha venido a verbalizar esa evidencia. Esas fotos corresponden al espectáculo de estreno del 3 de octubre del 67 en el Segura. Curiosamente, una de las que aparecen allí es Lucila Campos, que ya tenía alguna actividad artística, cosa que Victoria no sabía entonces. Ahí está, Lucila es la que está dando de trompones, ¿no? Es la que está al medio, Lucila Campos, tenía entonces 29 años. Pero también está Teresa Palomino, que sigue en actividad. Lucho Sandoval acaba de compartir escenario este viernes con Teresa Palomino en el Teatro Peruano Japonés. Fela Ramos también es parte de esa generación. Lalo Izquierdo, que comienza su vida artística con Victoria de Santa Cruz. Van a realizar numerosas giras, no solo la de México, sino varias otras, por ejemplo a Colombia en el año 71, etc. Y Victoria va a asumir a partir del 73 la creación y dirección del Conjunto Nacional de Folclore, del cual va a ser directora durante 10 años. En paralelo va a continuar, no tan activamente como antes, con Teatro y Danzas Negras del Perú, y van a seguir presentando algunas obras de teatro. Por ejemplo, en el 72 presenta una obra llamada Un marido paciente, protagonizada por Victoria y por Fernando Santa Cruz y por Rafael, su hermano menor. Actúa incluso Catalina, que es su sobrina política, Flavia Chévez, Carlos Chévez, o sea, varios de ellos eran muy jóvenes entonces, lo siguen siendo ahora, y pueden dar testimonio de lo que ha sido trabajar con Victoria como directora teatral. Esta es una obra, entiendo, mucho más asociada al texto que al despliegue, digamos, ¿no? De danzas, de tal modo que es un escalón más en la visión teatral de Victoria. Lo, lo que salta a la vista es dónde están todos estos textos, ¿no? ¿Dónde están todas estas obras que escribió Victoria? Lady ha podido analizar el trabajo de Victoria a partir del texto, que afortunadamente pervive. No sé si todas estas obras eh, perviven en la misma situación, es decir, si todas tienen un texto al cual remitirse o solo nos debemos de contentar con las crónicas, pero
Sé que hay varias obras que han sobrevivido a nivel de texto. Entiendo que en ningún caso hay una grabación. Las hubo. De hecho, El Espantapájaros se presentó por primera vez en la televisión. O sea, fue una obra presentada en Panamericana Televisión, en el programa de Pablo de Madalengoitia, en mayo de 1962. Nada menos, ¿no? En tanto eh, hay una estelaridad, ¿no? En esa proyección, pero no hay un registro que se haya mantenido, ¿no? Lamentablemente. Bueno, en el 80, siendo todavía directora del Conjunto Nacional de Folclore, ella presenta un espectáculo en el Teatro La Cabaña llamado Negro es mi color. Una, también una sucesión de estampas y de escenas. eh, no puedo decir que todas, no me consta, pero sí la mayoría, eh, si no todas, dialogan con una serie de temáticas que tienen que ver con el racismo, que tienen que ver con la acumulación originaria de capital. No lo dice así, perdón, no lo dice así en esos términos. Tienen que ver con la época de la esclavización, tiene que ver con los lastres, con las consecuencias de la esclavización, del desarraigo, de la alienación, ¿no? La alienación es central también en el trabajo de Victoria y de Nicomedes, ¿no? No solo en Negritaron Negra, que es una forma, también es una forma de la alienación, sino en cómo has cambiado Pelona de Nicomedes, o en Malató, ¿no? Porque Malató, en tanto es amante del amo, se cree superior, ¿no? Ella es afroperuana, pero tiene el poder, ¿no? Se cree con el poder del blanco, ¿no? Y de esa manera desprecia a los demás esclavizados. En fin, en fin. Ahora, Victoria va a crear obras de teatro a lo largo de por lo menos 20 años. Si consideramos del año 60 la primera propuesta hasta el año 80, la de Negro es mi color, ahí hay 20 años de pequeñas, medianas y largas obras. Hablo en extensión, ¿no? Entiendo que va a ser algunas más en los 80, incluso alguna en inglés, y hablo con cuidado porque no he tenido necesariamente el contacto con todo ese registro. Y bueno, para cerrar y no dejar sin tiempo a Lucho Sandoval, conviene también recordar que Victoria vuelve, usando sus palabras, como los elefantes, a despedirse en su tierra en el año 2000, y ella presenta una serie digamos, configura su despedida y una serie de acciones al respecto, incluidas la publicación de su único libro, Ritmo el Eterno Organizador, incluida el trabajo en un taller semanal llamado Salud, Equilibrio, Ritmo, donde tuve la oportunidad, el privilegio de acompañarla semanalmente como su percusionista, como su cajonero, y un espectáculo de despedida llamado La Magia del Ritmo, presentado en el Teatro Peruano Japonés, donde se acaba de presentar Lucho con Teresa Palomino, con Rosa Guzmán, con Marina Lavalle, que es su última presentación escénica, ¿no? Entonces Victoria entiende como parte del cierre de su trayectoria el escenario. Estuvo al principio y estuvo al final, ¿no? Y de eso hay registro, afortunadamente, un registro que podemos ver en YouTube completo, de tal modo que mucho de lo que hemos, digamos, ahora compartido puede apreciarse al menos de forma parcial en esta despedida de Victoria Santa Cruz. Y para acabar, varias de sus canciones son fragmentos de sus obras de teatro, ¿no? Entonces, la canción Pobre Malató es parte de la obra Malató. La canción Sanaharí es de la obra Sanaharí, y así sucesivamente. Las lavanderas que se hacen en los colegios, en fin, es Callejón de la presentación original del 3 de octubre del 67 en el Segura, y así sucesivamente. Para culminar, hay que seguir recuperando
el trabajo teatral de Victoria, es una necesidad. Hay que ponerlo en escena nuevamente, hay que estudiarlo, comprenderlo, sentirlo. Para ello hay que recuperar los textos primero. Y afortunadamente la familia lo ha venido haciendo. En la página web de la familia Santa Cruz Gamarra hay una pestaña llamada guiones o textos teatrales, en la cual hay por lo menos 5 o 6 obras de Victoria, de tal modo que se está avanzando al respecto. Hace 10 años, hace 6 7 años incluso no había nada de esto. En el Perú nos cuesta dar pasos por toda la precariedad institucional, pero lo estamos haciendo y hay que celebrarlo y hay que seguir haciéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Rodríguez Pastor, y gracias porque definitivamente pues el trabajo en el Teatro de Victoria es lo menos conocido y es lo que queríamos tener en esta mesa, esa visión de todo este trabajo que ha hecho Victoria a lo largo de todos estos años. Ahora, y de manera concreta ya en la ejecución del Teatro Afro de Victoria, está precisamente Luis Sandoval. Luis Sandoval es director del Teatro Milenio, del Teatro Quimbafá. Nos gustaría mucho, Luis, que pudieras comentar este vínculo con Victoria, porque es el trabajo que tú de manera también latente, constante y como máximo representante del teatro afro en el Perú, pues vienes haciendo. Así que te doy la palabra, Luis, y muy contenta de tenerte esta mañana con nosotros. Gracias, Sheila, Shirley, perdón. Este, para mí ha sido realmente un gusto estar acá y compartir el análisis de la autora Leila sobre la obra de Victoria y Los Espantapájaros y también la cronología de Luis Rodríguez Pastor, que siempre es grato tenerla presente. Eh, es muy importante para nosotros como peruanos valorar el trabajo de Victoria, de, que tiene muchas aristas en realidad, ¿no? Y dentro del teatro mismo, yo pienso que Victoria ha copado muchos espacios. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hace un tiempo escuché una exposición sobre el teatro de los 60, donde no se incluía el aporte de Victoria Santa Cruz al teatro peruano. Y a mí me pareció terrible porque Victoria Santa Cruz no es solamente trabajo del folclore, que eso ya es importante, su aporte desde la dirección del Conjunto Nacional de Folclore y también desde su aporte desde el teatro hacia el estudio de las tradiciones y el folclore afroperuano. Pero Victoria tiene un trabajo increíble y muy grande con respecto al teatro, ¿no? Victoria sí estudió teatro en el Teatro de las Naciones en Francia, pero como bien dice Luis Rodríguez Pastor, hubo toda una primera parte del trabajo de Victoria con Nicomedes que era como intuitivo su acercamiento hacia el teatro. Y a mí me parece muy interesante esa parte de Victoria Santa Cruz. Yo escuchaba acerca de la decolonización, del planteamiento de Victoria en sus diferentes obras, pero de colonización de las ideas, desde un teatro, digamos, un teatro o más acerca de la propuesta de teatro occidental, ¿no? Entonces muchos que me escucharán dirán, pero el teatro viene del occidente, porque viene de Grecia, ¿no? Pero no es así. El teatro surgió en todo el mundo y las formas teatrales son diferentes y los desarrollos teatrales han sido diferentes, pero el teatro sobrevive todavía en las comunidades nativas, en las comunidades indígenas.
a través de las expresiones danzarias que van contando las historias de los pueblos con diferentes lenguajes. Entonces, creo que parte de esa decolonización también tiene que ver con romper las estructuras de las teatrales, ¿no? Entonces, todos hemos de alguna forma nos hemos acercado hacia ese teatro donde la palabra es el lenguaje fundamental de la comunicación, los diálogos, la gestualidad, etcétera. Pero la palabra y los diálogos son fundamentales en el desarrollo de las historias, tanto así que el teatro también se ha convertido en literatura. Uno puede leer una obra de teatro y es suficiente. No es suficiente porque el teatro se completa cuando puedes hacer la puesta en escena, pero leyendo la obra también tienes un gozo estético e intelectual porque lees la historia que te están contando, ¿no? Pero el teatro va mucho más allá de eso, ¿no? Y entonces yo creo que Victoria nos dio los elementos fundamentales intuitivamente o conscientemente, ¿no? Pienso que muchas de las cosas que Victoria hizo antes fueron intuición, pero después de su encuentro en el Teatro de las Naciones en Francia, en los años, a fines de los años 50 y comienzo de los años 60, cuando había toda una vorágine de cambio, de transformación teatral, sobre todo en Europa, ¿no? Grandes maestros que estaban transformando las estructuras del teatro, Meyerhold, Grotowski, ¿no? Entonces Peter Brook, transformando estos lenguajes, acercando al teatro hacia el teatro de la esencia, hacia el teatro de las comunidades. Entonces, eso creo que Victoria bebió también de eso y fortaleció su propuesta. Que después Victoria ha escrito muchas obras de teatro, digamos, más convencionales, de texto, etcétera, sí, que no conocemos también y que se están haciendo grandes esfuerzos por rescatarlas también, y que de cada una de esas obras podemos hacer análisis no quizás tan precisos y tan detallados como el de la doctora, pero que todas tienen una referencia hacia esta mirada de antirracista, rescatando los valores de las mujeres, los valores del ser humano, etcétera, que ha sido siempre su búsqueda. Nosotros rescatamos esta otra mirada, Victoria, que es acerca del teatro, cerca del teatro, de las de la esencia de las comunidades y de los pueblos, donde se incluyen otros lenguajes, no solamente el lenguaje de la palabra, sino también el lenguaje de las acciones físicas, el lenguaje del movimiento y de la danza, como un lenguaje con el que se puede contar historias. Y eso es parte de la enseñanza también de Victoria y que nos toca ir desarrollando en los procesos venideros. Entonces, para mí eso es también un aporte fundamental de esta mirada decolonizadora con respecto a las formas teatrales heredadas de Europa. Que Victoria hicieron con Nicomedes, como dice Luis Rodríguez Pastor, estampas, escenas cortas, pequeñas secuencias, es cierto. Y eso también es una forma de contar. Es una forma de contar de los pueblos, con pequeñas historias, con pequeñas secuencias que se van hilando, ¿no? Después y van generando conceptos, ideas, emociones, sensaciones en la población. Pienso que el teatro, si bien es cierto, revaloramos y reconocemos el valor más de desarrollo intelectual, de los procesos intelectuales y del conocimiento que nos dan a partir de la racionalidad,
pienso que el teatro también nos destapa otro tipo de racionalidad desde nuestra esencia física, corporal, que es importante y que Victoria lo valora en su libro cuando habla de la memoria ancestral, cuando habla de lo ritual, que habla de la unidad y de la esencia, ¿no? En su búsqueda del ser humano como un ser universal y también lo asumimos para el artista y para el actor, que se emparenta con las búsquedas, por ejemplo, de Grotowski, del actor santo, del teatro ritualico, de la búsqueda de la conexión del ser humano en el mismo acto teatral, ser humano actor con ser humano espectador. Nada, solamente eso para valorar esta parte del teatro de Victoria y que la tenemos que reconocer desde todos sus aspectos. Gracias. Muchas gracias a ti, Luis Sandoval. Realmente es un placer. Tremenda mesa que hemos podido convocar esta mañana. Cuando hablabas de la importancia del cuerpo en Victoria, ¿no? Me parece clave también en el pensamiento decolonial, ¿no? En el libro El ritmo, el eterno organizador, Victoria menciona dos puntos muy claves también como principios en el trabajo del actor, que es el tiempo. El tiempo puedo descubrirlo a través de mi hacer, dice, ¿no? Y el espacio empieza en mi cuerpo físico. Eh, Luego también me gustaría leer una cita de Victoria que tiene que ver precisamente con el pensamiento decolonial y también cómo es que está atravesado siempre desde el cuerpo, ¿no? El hombre negro no fue nunca esclavo porque nadie pudo esclavizar su ritmo interior, que es la única guía del ser humano. Busca uno la libertad en uno y se va liberando de toda la cosa barata, sintiendo de verdad. Busque allí, sincero consigo mismo, que es lo más difícil. Eso, buscando, explorando, que es también una clave muy importante dentro del teatro revolucionario de los años 70, ¿no? Hace algunos minutos estaba pasando algunas imágenes, ahora las repasaré, sobre su presencia también en Francia, en el sur de Francia, con el grupo Roy Hart, ¿no? Y finalmente, una frase que a mí también me acompaña siempre es que no hay revolución sin evolución. Realmente hay tanto que agradecer a Victoria Santa Cruz por todo este legado, memoria que nos ha dejado, pero que sigue latiendo y es importante que siga presente en cada uno sobre todo de la gente que hace teatro y sobre todo también para nosotros importante que esté presente dentro de este intercambio internacional de culturas teatrales emancipadas. Lady, ¿te parece? Nos damos unos minutos para poder cerrar un poco esta charla. Claro que sí. Perfecto, vamos Muy contigo. bien. Bueno, también quiero agradecer a Luis Rodríguez Pastor y a Luis Sandoval, porque creo que abren una especie de abanico, ¿no?, para la cuestión biográfica, pero biográfica en relación al teatro. Los dos han expuesto sobre este punto. A Luis Rodríguez, cuando yo visité a partir del año 2000, del regreso de Victoria Santa Cruz, ya tenía normalmente relación con ella porque ella trabajó en los Estados Unidos durante muchos años y creo que esa distancia que ella puso con el Perú le permitió a su regreso justamente tener reuniones sobre filosofía y plantearse y hacer planteamientos justamente sobre la ontología del ser humano, no solamente las cuestiones que son alrededor del racismo, del esclavismo, de la cuestión de la desigualdad de las mujeres. Creo que se empapó ahí también. Es otra experiencia que me parece que hay que como capturarla, porque el trabajo que hizo a nivel universitario y también a nivel teatral, me parece que le comenzó a dar una visión mucho más amplia, porque claro, estando en el Perú, yéndose a Francia, o sea, el mundo europeo, y luego después su instalación en los Estados Unidos,
Y en ese sentido creo que las relaciones, ella me habló, es una pena verdaderamente que yo no haya podido registrarla en nuestras conversaciones. Ella tenía encuentros con los filósofos, con intelectuales de Perú. No puedo decir que lo haya visto a Aníbal Quijano, pero muchas de las ideas que flotaban en el aire justamente, y por eso yo como que pongo el dedo, ¿no? En estos diálogos que nos permiten justamente asociar ideas que van a como expandirse dentro del medio ideológico y cultural de la gente para poder verdaderamente comprender la realidad y cómo no hemos podido salir justamente de esos pantanos, ¿no? En los que la mentalidad colonial todavía persiste. A pesar de que hay muchísimos movimientos de resistencia y todo, ¿no? Yo tuve la suerte también de conocerlo a Aníbal Quijano en Francia, primero en una de las conferencias internacionales y luego después en Lima, ¿no? Entonces, me parece que así como el padre Gustavo, que ha logrado con su teología de la liberación romper con los moldes tradicionales, cada uno de ellos ha tenido un papel importantísimo y hasta el momento sus ideas siguen siendo vigentes. Y eso es lo que es, me parece importantísimo, como de nuevo retomarlas y poder justamente abrir el diálogo con la gente joven, ¿no? Yo lo digo porque yo soy la mayor de ustedes y porque he conocido a Victoria de bastante cerca y hemos hablado mucho sobre justamente el mundo de las ideas, ¿no? Que sirven justamente para orientar posibles cambios, ¿no? Muchas gracias, Lady. Muchas gracias por toda esta reflexión, por todo este aprendizaje de esta mañana. Y vamos entonces contigo, Luis Rodríguez, eh, para ir cerrando precisamente esta mesa. Agradecerte nuevamente, Shirley, a ti, a Lady, a Lucho Sandoval. Estoy hace rato hojeando este libro. Quería, bueno, compartirlo como una cosa, no sé, admirable, supongo. Este es el ejemplar del Espacio Vacío, de Peter Brook, el ejemplar que era de Victoria Santa Cruz. Está lleno de diálogos con el libro, de anotaciones, de subrayados. Por ejemplo, subraya: cuando la teoría se expresa en palabras, se abre la puerta a la confusión. Y le pone encima, ojo, ¿no? Y escribe al lado de esto. Todo el libro está lleno de diálogos, lo que me invita, por supuesto, a pensar que tenemos diversas herramientas para entender mejor la concepción teatral de Victoria y por lo tanto su trabajo a través de los textos de sus obras, a través de las referencias que ella ha hecho en entrevistas o en textos escritos por ella, o a través incluso del propio desmontaje de sus lecturas, que no solo son de tipo occidental, ¿no? Hay una formación también en Victoria menos conocida de la cultura oriental, de tal modo que estoy seguro que a través de estas herramientas, incipientes aún, vamos a poder consolidar un corpus, digamos, mucho más robustecido y que esté a la altura de su trabajo, ¿no? Creo que es importante destacar que uno de los aspectos más descollantes en Victoria es su ética. Tenemos que estar a la altura de Victoria, quienes venimos después, desde donde nos encontremos, no solo desde el teatro o desde el escenario. Es una maestra en todo el sentido de la palabra, dentro y fuera del escenario, estando en esta dimensión o no estando en esta dimensión como ocurre hace 10 años.
pero con un nivel de presencia que es abrumador y que es siempre estimulante y es de una forma u otra siempre una guía para la acción, que es lo que buscaba Victoria. Gracias. Gracias Luis Pastor, Luis Rodríguez Pastor. Y ahora vamos con Luis Sandoval. Gracias. Yo quisiera hacer una invocación a que los teatristas, seguidores del teatro del grupo, los artistas en general, teatristas en particular, nos vinculemos hacia el estudio del trabajo de Victoria y del pensamiento de Victoria Santa Cruz. Nosotros estamos buscando un teatro peruano, que no solamente hable de temas peruanos y que se refiera junto con los actores e integrantes, hacedores del teatro, que sean de nacionalidad peruana, sino también que esté arraigado en nuestras tradiciones, que esté arraigado en nuestras formas de comunicación. Esto lo vengo escuchando hace muchos años a los diferentes eh, grupos y directores de grupos, y me parece que con Victoria tenemos un elemento fundamental del cual agarrarnos para continuar esta búsqueda. Hemos buscado maestros por todos lados, hemos seguido mucho el teatro antropológico de Eugenio Barba, que ha hecho una investigación muy grande en el Oriente, y muchas de nuestras pautas han sido marcadas por esa investigación. Y creo de que es tiempo que miremos más hacia adentro, no hacia nosotros mismos, para construir ese teatro nacional, esa dramaturgia peruana que vive y subyace también en el conocimiento ancestral y en la de estos maestros como Victoria, a la cual tenemos que analizar y ver de cerca. Nada más. Muchas gracias, Luis Sandoval. Realmente gracias desde lo más profundo del ser y del ritmo que heredamos, de esa conciencia del ritmo que heredamos de Victoria, ¿no? Voy a citarla también para ir terminando esta charla. No olvidar que vivimos inmersos en una realidad, ritmo, causa y consecuencia de toda existencia. La conexión y afinamiento con el cuerpo físico es primero para alcanzar después el nivel psíquico que posteriormente propiciará el reencuentro a nivel espiritual. Victoria nos habla de un todo, nos conecta con ese todo también del ser artista, del ser actor, del ser actriz, y creo que eso es muy importante. Luis Rodríguez hablaba también de la ética, por supuesto, y Victoria en este libro porque es pequeño, no es un libro tan grande, nos trae precisamente esa reflexión. Pero además, mi sorpresa siempre es es que ella une todo el ser, ¿no? Y yo creo que hacia eso vamos también en escena, y como tú dices, Luis, hay que volver a estas fuentes primarias absolutamente revolucionarias, claras, que nos da Victoria Santa Cruz en este presente, ¿no? Fundamental para poder seguir mirando con coherencia nuestro movimiento de teatro de grupo. Bueno, muchas gracias a todos y a todos los que nos verán. Seguramente esto va a ser retransmitido. Y invitarlos a seguir las redes sociales de Chaya Culturas Libres y a seguir también todas las charlas que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo para reflexionar acerca de la decolonización también desde las artes. Hasta pronto y buena mañana. Seguimos con Victoria Santa Cruz presente en el hacer y en este intercambio internacional de culturas teatrales emancipadas. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.